Su reacción. Sí, es un buen paso. La Asamblea abrumadoramente aprobó que sea esa comisión la que investigue el caso Pandora Papers. Es extremadamente grave, porque no es Francisco, es Fernando Villavicencio, es coidiario de Lasso, o más que coidiario, ¿no? Es totalmente entregado a Lasso, ha reconocido que el gobierno lo ayudó a presidir la Comisión de Fiscalización, lo cual es injerencia en la función legislativa, repartos de cargos, es terrible, pero se ha perdido toda referencia moral en la política ecuatoriana en estos momentos. Y bueno, tiene muy mala reputación, es de esos típicos, primero periodista que se graduó de una universidad cerrada en 2 meses, creo, ¿no? O sea, no es en verdad periodista, pero calla por lo que dice, cobra por lo que dice y cobra por lo que calla. Vive de eso, ¿no? Entonces, no hubiera presentado ninguna garantía de transparencia si la investigación estaba en las manos de este señor para investigar a su jefe, que es Lasso. En el caso de Guillermo Lasso, ¿piensa que podría llegar a renunciar o ser destituido, sobre todo que dentro de la Asamblea está ganando fuerza, digamos, los movimientos que estarían a favor de la destitución? Estamos hablando de Pachacuti, estamos hablando de su mismo partido, digamos, la Revolución Ciudadana, la Socialdemocracia, los socialcristianos. Se va creciendo el movimiento de la posibilidad de destitución. Que algo monstruoso, Jorge. En Europa yo hubiera renunciado un presidente, un primer ministro, de hecho el canciller austriaco por otros motivos, pero también escándalos de corrupción, renunció. Yo hubiera renunciado ese presidente, o en sistemas parlamentarios ya hubiese crisis de gobierno y anticipación de elecciones. Nosotros tenemos esa figura, dicho sea de paso, en la Constitución, precisamente para enfrentar esta clase de crisis, porque incluso si Lasso y todos tienen derecho al debido proceso. Nosotros tenemos la información hace tiempo, lo hemos denunciado, sabemos lo que se va a encontrar, porque lo sabemos, lo conocemos. Lo ha tenido que anunciar el mundo para que haya repercusiones en Ecuador, porque antes lo tapaban todos los medios de comunicación. Pero suponiendo que sobreviva a esta terrible prueba, ya no va a tener ningún capital político, ninguna solvencia moral para gobernar. Él estaba en proceso de mandar una ley a la Asamblea para reducir salario básico, para atraer inversión extranjera, y ahora se descubre que el tipo tiene su plata en el extranjero. O sea, ¿qué solvencia moral va a tener para pedir un esfuerzo al pueblo ecuatoriano, a la clase trabajadora? Entonces el gobierno va a quedar descerebrado, muerte clínica después de esto, si fuera responsable, después del debido proceso, después que se confirmen todas las cosas. Lo correcto con la historia, con el país, con la ética, sería dar un paso al costado y anticipar elecciones. En el caso particular del presidente anterior, estamos hablando de Lenín Moreno, otro presidente envuelto en un escándalo de supuesta corrupción, lo que se llamó el INA Papers, INA porque le dio el nombre a una cuenta en Belice con las 3 últimas sílabas de los nombres de sus 3 últimas hijas, en donde para una audiencia que no está familiarizada con el tema del Ecuador, supuestamente allí se depositaban coimas por la acreditación de contratos durante su gobierno. Entonces, es decir, en Ecuador, estos presidentes de derecha que venden, que son anticorreístas, contra el chavismo, el contrachavismo, resultaron, para los más duros, dicen que son, en definitiva, delincuentes mafiosos. ¿Es así la derecha latinoamericana? En gran parte, no quiero generalizar, hay diferencias morales entre lo de Moreno, que es un truán, un delincuente, y Lasso, que es un amoral, cree que tiene el derecho de mandar su plata afuera. Es el principio de los ricos en América Latina. Con mi plata puedo hacer lo que me dé la gana. No es verdad, no es verdad. Peor para los católicos, y Lasso es Opus Dei. Vea lo que dice el Papa en Laudato en Fratelli Tutti, el destino universal de los bienes, vea cómo condena los paraísos fiscales, porque hay que buscar la transparencia. La democracia es eso, transparencia. Y los paraísos fiscales es oscurantismo, pero sí es claro que esta corruptela de alto vuelo característica de la derecha, a tal punto que al Grupo de Lima ya le llaman Grupo Pandora, ¿no? Van a empezar a cantar. Pero en todo caso, porque le digo que hay diferencia moral entre Moreno y Lasso. Lasso cometió muchas infracciones. Nunca, de acuerdo con nuestra ley, en nuestra ley, es prohibido para cualquier servidor público tener operaciones en paraísos fiscales, empresas, dinero, lo que fuese. Para poder candidatizarse no es posible ya tener esas operaciones. Entonces Lasso mintió, nunca debió ser candidato, pero además ha evadido impuestos
Además, ahí hay testaferrismo, porque se deshizo de sus offshore. Lo primero que tiene que decir es por qué las hizo. Si quería gobernar un país, ¿por qué no confía en su propia patria? Con mi dinero, con lo que me da la gana. Eso para mí es cuestionable éticamente para cualquier empresario, pero peor para alguien que quiere ser presidente de la República. Y además hay perjurio, porque dijo que esos bienes no eran de ellos. En verdad hay una gran simulación, ha pasado bienes a familiares, a testaferros, y eso es otro delito independiente. Entonces, claro que hay inmoralidad en lo que ha hecho Lasso, pero de Moreno recibió coima. Moreno es un corrupto completo. Y fíjate que tienen la cuenta, si en REA 4, REA 10, 71, 378, Balboa Bank, Panamá. La empresa la constituyó en Belice, la cuenta la tiene en Panamá, en Investment. 3 años después no le abren la cuenta. 3 años después no hacen nada, porque todo el aparato del Estado, con los medios de comunicación, están para proteger a Moreno, que fue bastante servicial con ellos. En todo caso, nosotros tenemos 46 juicios penales y no aparecemos ni en Pandora Papers, ni tenemos ninguna cuenta en el mundo. Imagínate por un instante, si a mí me hubiesen descubierto una cuenta en Panamá, una offshore en Dakota del Sur, ¿te imaginas los titulares del país? En estos momentos encubren por todos los medios a Lasso. Pero veremos qué pasa. En todo caso, sí, esto es muy, no quiero generalizar, pero es muy común en la gente de mucho dinero. Porque si amas tanto el dinero, no te metas de dirigente político. El dirigente político, sobre todo latinoamericano, debe tener obsesión por servir a las grandes mayorías y por superar definitivamente el subdesarrollo. Si tienen tanto amor al dinero, quédense con su dinero, pero no intenten al mismo tiempo dirigir nuestros países. Algunos cálculos, algunas estimaciones hablan de que Guillermo Lasso podría tener más de 30 millones de dólares offshore, en cuentas en el exterior, pero se habla que en el Ecuador el tema de paraísos fiscales o de fuga, entre comillas, de dinero podría ser superior a los 35.000 millones de dólares. Es decir, ¿el país se ha estado desangrando históricamente? Toda América Latina, pero te hago una precisión. Nosotros calculamos la fortuna de Guillermo Lasso unos 160 millones de dólares, declaró 30 millones, pero la fortuna de él es de como 160 millones. Él empezó a hacerse rico con la crisis bancaria del 99, cuando en el gobierno al que perteneció como ministro de Economía, no como intendente de policía, no, a altísimo nivel, decretó que la corporación financiera, que primero congelamiento de depósitos, le daban a la gente certificados de depósitos, le impedían sacar su plata, la gente hasta se suicidaba porque no tenía para el médico, para pagar la escuela de sus hijos. Pero entonces, con esos certificados de depósitos y que podían pagar sus deudas en los bancos, y los bancos con esos certificados de depósitos podían pagar sus deudas en la banca pública, que era la Corporación Financiera Nacional. Eso lo obligaron por decreto. Bueno, este señor compraba 40% con gran descuento los certificados a la pobre gente, y el decreto decía que la corporación le tenía que recibir a los bancos esos papeles al 100%. Y se hizo multimillonario. O sea, esa fortuna tiene lágrimas, y lágrimas de sangre. Es el sufrimiento de nuestra gente, pero esta gente es amoral. Ni siquiera podrá dormir tranquila, ir todos los domingos a misa y darse golpes de pecho, porque el problema de América Latina no es la escasez de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros. Y esto es un problema de toda América Latina, que luego de hacer la fortuna de esa forma, la sacan de su propia patria. Y con el principio, esto tenemos que discutir. Lasso no solo tiene que explicar por qué deshizo y cómo las deshizo, no es que las regalan. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde pagó impuestos? ¿Cómo deshizo sus fideicomisos en paraísos fiscales? Sino, en primer lugar, ¿por qué los hizo? Te vendrá un ultraliberal elemental, cavernario, a decirte, con nuestra plata podemos hacer lo que nos da la gana. No es cierto, no es cierto, no es ético. Lo dice el propio Papa. Y seguramente ese empresario que dice esa barbaridad se da golpes de pecho también. No es cierto, peor en países en vías de desarrollo que necesitan tanta liquidez, tanto capital. Pero bueno, eso es una discusión ética, pero hay que hacerlo. Pero lo que es claro es que si no pagas impuestos, si no declaras esos fideicomisos, eso ya es ilegal, es evasión. Y más aún en Ecuador, donde además está expresamente prohibido para cualquier funcionario público, peor el presidente de la República, tener operaciones en paraísos fiscales. O sea, aquí hay inmoralidad e ilegalidad abiertas. Hay una sospecha actualmente de que la campaña electoral de Guillermo Lasso, que lo llevó entonces a la presidencia, la última campaña, su asesor político, el señor Durán Barba,
no habría sido pagado con dinero dentro del Ecuador. Y Durán Barba tiene una cuenta en paraísos fiscales. ¿Podría entonces, en ese caso de confirmarse, también haber una ilegalidad de pagar la campaña política a su asesor con dinero del exterior, a una cuenta en el exterior? ¿Qué puede haber? En ese caso, ¿sería un delito? ¿Sería una irregularidad? Nuestras leyes son tan estrictas que incluso si Durán Barba hubiese trabajado gratis, tenía que declararlo. Porque si no, todo el mundo dice, te presto mi productora, te presto mis vallas, te presto todo y es gratis. Entonces no pasaste los límites de gasto electoral. No, se cuenta como donación, ¿no? Pero es claro que se le pagó y no está registrada esa transacción. Hay una nueva evasión de impuestos y fíjate las contradicciones. Es que da hasta risa. Nosotros para la campaña hicimos un crowdfunding. Créeme que está investigando el señor que donó $5.000, parece que era impuesto a la renta, y le abrieron, cuando explotan los Pandora Papers, uno de los más grandes especialistas en paraísos fiscales y todo esto es Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia en las últimas elecciones, que perdió frente a Lazo. Entonces empieza Andrés a dar muchas declaraciones y con una gran solvencia académica, técnica, con inmensa información. Le abren la indagación fiscal penal a Andrés Arauz por el crowdfunding de la campaña. No se la abren a Lazo por los Pandora Papers, se la abren a Andrés Arauz. Eso es descarado ya, cómo se persigue, es el mensaje. Sigue molestando y te metemos preso como a Correa, como a su ministro, te allanamos la casa, te calumniamos, etc. Y por ejemplo, el caso de Durán Barba, pero escandaloso, evidente, está en los Pandora Papers. No, ¿cómo se le pagó a Durán Barba? Eso no investiga. Entonces es descarado el encubrimiento que se está haciendo a Lazo en Ecuador, pero creo que el escándalo es tan claro, tan contundente, tan grande, y gracias a Dios, la conciencia mundial está detrás de esto, que va a ser muy difícil que lo logre ocultar.